Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Tabata Castillo y el día de hoy hablaremos sobre auditoría forense. Bienvenidos. Ahora tenemos lo que es la evaluación del riesgo del fraude, o mejor dicho, como yo diría, ¿cuáles son las formas de enfrentar un fraude? Em, por ejemplo, tenemos aquí dos tipos de formas. La primera forma sería investigar el fraude utilizando los controles internos de evaluación. De hecho, el enfoque depende de cómo los auditores detecten los focos rojos, o bien lo que la auditoría se les conoce y como ahorita estábamos viendo en la presentación, lo que son las banderas rojas. Haciendo un pequeño paréntesis, una bandera roja es aquella que indica una alerta de cuando se detecta un fraude o se implementa un proceso de prevención de fraude. Algunos de estos programas de auditoría incluyen banderas rojas que son obtenidas por medio de la observación. De hecho, se espera de los auditores que mediante su experiencia profesional vayan adquiriendo las habilidades de detectar estas mismas banderas. Y como la segunda forma de enfrentar un fraude es tan simple como reaccionar a las acusaciones recibidas por medio de un denunciante u otro medio de auditoría. Y pues, ¿a qué me refiero con esto? Las normas indican que es una obligación de los auditores estar alertas a las banderas rojas de fraude durante la realización de una auditoría. De hecho, varios estudios han arrojado que la falta de escepticismo profesional es una de las principales causas para que los auditores fallen en detectar los fraudes. Así que prácticamente como las personas que pues son auditores, ellos tienen que estar muy al pendiente y muy atentos, sobre todo al momento en que pues deben determinar el tipo y el tamaño del riesgo de fraude. Eh, Siguiente, por favor. Gracias. También aquí, recordemos que la auditoría forense es un enfoque proactivo de la auditoría en sí diseñada para responder a un riesgo de fraude y pues está dedicada a responder este tipo de preguntas. ¿Quién cometió el fraude y cómo? ¿Qué tipo de fraude estamos buscando? El fraude debería ser visto como un riesgo inherente. ¿Cuál es la diferencia entre los controles internos y la oportunidad de fraude? ¿Cómo es justificado el fraude? ¿Cómo podemos incorporar la teoría del fraude en nuestro enfoque de auditoría? ¿Cuáles de las maneras de hacer la auditoría forense pueden utilizarse para detectar el fraude? Siguiente, por favor. Gracias. Em, Normalmente en la auditoría tradicional el riesgo se relaciona con los controles. Sin embargo, lo que es la auditoría forense es dirigido más hacia el riesgo de fraude. Eh, digamos que al incorporar la teoría de fraude, en la evaluación, pues, esto del riesgo de fraude, las estrategias de ocultación realizadas por el perpetrador también pues, son puestas a consideración. Em, los principios de la teoría del fraude son las siguientes. Eh, uno, la teoría de fraude es un cuerpo de conocimiento. Como número dos, tenemos el fraude es predecible en la extensión de cómo esto ocurrirá en una situación específica, que pues no necesariamente es de ocurrencia actual. Como número tres, tenemos la clave para localizar el fraude es observar dónde ocurre. Siguiente, por favor. Gracias. Número 4 tenemos, si quieres reconocer el fraude, necesitas conocer cómo se ve o qué características tiene cada esquema de fraude. Tenemos en el número 5, las personas que cometen fraude. No, perdón, las personas son las que cometen el fraude, no son los controles internos como tal. En el número 6 tenemos los riesgos de fraude y controles de riesgo tienen similitudes. Eh, Sin embargo, el riesgo de fraude difiere del riesgo de control, ya que contiene los elementos de intención y ocultamiento. Siguiente, por favor. El número 7 es el procedimiento de auditoría forense que debe ser diseñado para descifrar las estrategias de ocultación asociadas al esquema de fraude.
En el número 8 tenemos los procedimientos de auditoría forense que deben de validar el monto y significatividad económica de la transacción. En el número 9 tenemos los comentarios de auditoría forense que difieren del informe regular a la auditoría interna. Siguiente, por favor. Eh, si bien aquí los auditores que trabajen pues, en el área de auditoría forense necesitan este tipo de características que voy a mencionar, em, tienen que estar alertas de la existencia de banderas rojas de fraude. Aquí tenemos que son, por ejemplo, las estrategias de ocultación de fraude, sofisticación en la ocultación del fraude, indicadores de transacciones fraudulentas. También tenemos que los auditores deben de conocer la teoría que les provea una comprensión de cómo ocurre el fraude en un ambiente de negocios, que puede ser definiciones de fraude o el triángulo del fraude. Siguiente, por favor. Aquí la metodología que es empleada en el diseño de un programa de auditoría de fraude consiste en las siguientes etapas que voy a mencionar. Eh, la primera es definir el alcance de la auditoría del fraude. Eh, Tienen que verificar el cumplimiento de las normas profesionales aplicables. También se tiene que desarrollar la evaluación de riesgo de fraude que incluye estas características. Una es identificar el tipo de riesgo de fraude y la segunda es identificar los procesos de negocio o riesgos contables. Siguiente, por favor. También tenemos como las siguientes características. Los controles internos están relacionados con el riesgo de fraude. Las estrategias de ocultación para el esquema de fraude es específico. Tenemos los auditores tienen que desarrollar un plan de muestreo para investigar un esquema de fraude específico y también tienen que desarrollar un procedimiento de auditoría que sea apropiada y apropiada para la empresa, porque pues no todos eh, aplican para las empresas en general. Tiene que ser algo personalizado. Siguiente, por favor. También se tiene que escribir el reporte de auditoría forense, se tiene que comprender el ciclo de conversión del fraude, se tiene que desempeñar la investigación de fraude. Y aquí haciendo otro paréntesis, lo primero con lo que el auditor debe de contar para realizar una auditoría forense es con el conocimiento de la teoría del fraude que estaban mencionando mis compañeras. Esto le permitirá al auditor tener la conciencia y la visión acerca de lo que ocurre acerca de pues un acto de violación de la integridad. Em, y también una vez que tengamos estos conceptos pues más comprendidos acerca de lo que es la teoría del fraude, también se deben de comprender lo que es el triángulo del fraude, el cual también es un proceso para identificar y evaluar todos estos riesgos de fraude. Em, y en sí, pues, ay, atrás, gracias. El concepto es simple. Este incluye que para que el fraude exista se requiere, y valga la redundancia, la existencia de racionalización, presión y oportunidad. Lo que es la racionalización es una decisión consciente e intencionada que es realizada por el ejecutor del delito para colocar sus necesidades por encima de los otros. Y pues esto sin duda alguna tiene que ver con el nivel de ética, que esto varía por cada individuo, ya sea por la cultura, experiencia, aunque pues yo lo pondré entre comillas, porque pues no importa lo que vivas o lo que hayas vivido, eso pues no le da derecho a nadie de poner esos factores como pretexto para hacer cosas malas. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es la presión. Con la presión, las necesidades individuales de la persona se convierten en más importantes que la ética organizacional o sus objetivos. Y si bien este es un factor de riesgo que varía a nivel global, eh, y tenemos la oportunidad. Si bien para cometer un fraude, un individuo
que puede tener acceso a los activos o ser responsable de gestionar algún proceso de control por su posición pues, dentro de la organización, contribuye a la oportunidad de cometer fraude. Aunque no por eso estoy diciendo que si tienes en una empresa, a lo mejor que tú tengas una empresa o en general alguien esté en un cargo clave, no por eso necesariamente va a cometer un fraude. Esto, más que nada es saberlo para evitar un mal sabor de boca, así que pues el empresario tendrá que evaluar a diferentes individuos respecto a su profesionalismo y su nivel de ética, sobre todo para tratar con la información confidencial y no hacer mal uso de ella. Eh, Lamentablemente en el mundo laboral sí existe y sí es verdad que hay una correlación directa entre la oportunidad de cometer fraude y la capacidad de encubrirlo. Y claro, la autoridad en este caso, los auditores necesitan considerar la oportunidad que se da al momento y la capacidad del individuo para realizar el fraude al diseñar pues todo este plan de auditoría. En esta parte, existen 6 premisas que deben de ser comprendidas y aplicadas en los conceptos del triángulo de fraude. La primera, los 3 elementos del fraude, que son los que vimos anteriormente, los que son la racionalización, presión y oportunidad, coexisten a diferentes niveles en cada individuo. La segunda tenemos como los elementos del fraude se basan en las circunstancias de las personas. Y el tercero es la fuerza de un elemento que puede causar que un individuo cometa un acto de fraude. Siguiente, por favor. Gracias. La cuarta, tenemos la fuerza de un elemento puede eliminar la preocupación por ser detectado. En, en el 5 tenemos identificar los 3 elementos es más fácil que medir los 3 elementos. El sexto tenemos los factores de riesgo de fraude pueden ser originados por fuentes internas o externas. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.